El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó su cruzada contra las vacunas y firmó un decreto para revisar el número y orden de las inmunizaciones infantiles recomendadas. La medida, impulsada por el secretario de Salud Robert Kennedy, insta a los estados a separar dosis, reducir las vacunas por consulta y ampliar exenciones por motivos parentales, religiosos o de discapacidad. El giro sanitario sucede a 3 meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato y en paralelo a una ofensiva republicana contra Anthony Fauci, acusado de desacato al Congreso por negarse a responder preguntas sobre su gestión durante la pandemia. Los demócratas denuncian una caza de brujas, mientras expertos advierten que el discurso antivacunas puede aumentar el temor social y debilitar la salud pública. Ya, esto es importante, esto es serio y me da la impresión de que en Chile lo hemos tomado muy a la ligera. Son por lo menos 3 hechos que forman parte de una agenda de Donald Trump que hoy día podemos decir derechamente, titulada me parece el diario El País de esa manera, que existe una agenda antivacuna hoy día en curso por parte del gobierno de Donald Trump. Todo parte con en un momento, estaba el proceso al doctor Fauci. El doctor Fauci, para que quienes no lo conozcan o no les suene para nada el nombre, en un contexto de pandemia, muchos académicos, de hecho los académicos más reputados del mundo y aquí en Chile también fueron muy importantes, en general infectólogos, epidemiólogos, personas que están capacitadas para enfrentar una pandemia como la que ocurrió con el COVID, fueron muy importantes, porque en el fondo entregaban las directrices generales de lo que había que hacer y qué cosas no servían. ¿Cachai? Como que hubo en un momento mucho debate de qué hacer frente a la situación del COVID y veían, por ejemplo, lo que había ocurrido en China, estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Me acuerdo de uno de los primeros países en que quedó la escoba fue en Italia, particularmente en la zona de Lombardía, en donde el nivel de contagio, el nivel de muerte se multiplicó y las autoridades no sabían qué hacer. Llegaron los chinos allá y se dieron cuenta que en verdad no había ninguna cultura en Italia de cómo enfrentar la pandemia. Entonces los doctores fueron muy importantes. En Estados Unidos en particular el doctor Fauci, yo te diría que fue el más importante de todos, que además era quien dirigía los... no recuerdo ahora cómo es la sigla, pero son los centros de atención en materia... Algo así como el MinSal... no tanto el MinSal, sino como la subsecretaría de reasistencial. Ya. Quienes son los que ven, digamos, directamente los hospitales, los CDC. El CDC. Que son los CDC, porque son los centros de... para el control y la prevención de enfermedades. Claro, los CDC. Que son la de esa enfermedad. Entonces, estaba ocurriendo esto, entonces el doctor Fauci fue muy importante y lo estamos viendo en pantalla. Uh-huh. Y empezó un proceso porque en donde se le llama al doctor Fauci a dar explicaciones de la situación de la pandemia en el Congreso y también en tribunales. De por qué él daba estas indicaciones. Y todo esto es toda una ofensiva de parte de algunos republicanos en general también que forman parte de esta agenda antivacuna, que lo llaman para dar estas explicaciones. Es como, no sé, si hoy día en el Congreso en Chile hicieran una comisión para hablar de los indultos, por qué deberían indultarse militares, y empiezan a llamar, no sé, a los jueces que de derechos humanos. ¿Sabes que igual me llama la atención esta decisión que tomó Donald Trump en esta oportunidad? Porque hay una crisis de natalidad mundial que está pasando no solamente en nuestro país, por algo están impulsando proyectos como Escucha su Corazón, a través de, lamentablemente, el sufrimiento de mujeres por estas 3 causales, y quieren incentivar la natalidad de esa forma, pero vemos países como Estados Unidos, primermundistas, como a muchos les gusta decir, que más bien va en contra, va al revés. Sí. De hecho, a propósito de lo que dice Olivia Rodrigo, la cantante, salió a reclamar porque justamente hubo un recorte el tema de los abortos en Estados Unidos, un recorte presupuestario, como que menos plata. Pero bueno, dicho esto, después generó una sorpresa. Me acuerdo que fue un día viernes, si no me equivoco, estábamos acá en turno ya, digamos, preparándonos para salir, y ocurre que la Casa Blanca tira un tweet, un tweet que dice The Truth, la verdad, en inglés. Ya empezamos a entrar y nos dimos cuenta que era una página especialmente hecha por el gobierno de Estados Unidos, lo estamos viendo en pantalla, en donde básicamente la tesis general, se supone que no un montón, pero bien ligada a la especulación de que el COVID fue creado en un laboratorio chino. Y empieza a haber cosas que en general todos sabemos, que por ejemplo el primer caso se detecta a varios, ahí me dice 7,5 millas, pero en general
había una distancia no tan lejos, pero tampoco tan cerca del laboratorio de virología, el Instituto de Virología de Wuhan, que fue donde se detectó el primer caso, el caso 0. Sí. Entonces, tratando de responsabilizar a China de esta pandemia que tuvimos y que no fue, digamos, una zoonosis de carácter natural. ¿Te acuerdas todas esas bromas que se hacían del plato de murciélago que efectivamente se come en ese mercado de alimentos en Wuhan? Entonces, y todo lleno de especulaciones, ninguna prueba contundente. Entonces, en general, los medios como que no lo pescaron mucho, salvo aquellos que querían decir, bueno, ¿qué onda esto? Y que genera una conversación importante en materia de qué pasa cuando una fake news tiene respaldo institucional, en este caso la Casa Blanca. Dicho esto, que en general pasó bien colado y nadie lo tomó mucho, aunque a mí me parece que es una situación grave el hecho de que un gobierno esté respaldando este tipo de teorías de conspiración. Tenemos el caso de que lo que ocurrió ayer, que finalmente Donald Trump firma un decreto en el que exige que los centros de control de enfermedades pongan vacunas, no las 18 que están establecidas, sino que a 11. Se le reduce sobre todo la vacuna la vacuna infantil. Entonces, se limita la cantidad de dosis. De todas maneras, estaba leyendo algunos medios gringos, algunos hablaban de que esto era más bien, se interpretaba como una recomendación, o sea, depende del centro si le hace caso o no. Ya, no es como un... pero hay otros que dicen que en verdad es igual el Ministerio de Salud diciéndote, compadre, son 11 vacunas nomás, no te pasí, no hagan programas de las otras 7 restantes. Entonces, es una conversación que está muy álgida cuando sale esta noticia. Evidentemente se toma todos los portales internacionales, particularmente los estadounidenses, justamente para abordar este tema que tiene bien preocupado en general a la ciudadanía, en un contexto también en que Donald Trump necesita mandarle señales también a su electorado particular de cara a las elecciones que se vienen a fin de año.